Buenos días. Gracias por la invitación, por invitarme a participar tan temprano y sobre todo con un tema como este que me parece de mucho interés para ustedes que están estudiando, según me dijo, ciencia política y relaciones internacionales, ¿no? Para ambas carreras esto es de vital importancia, dado que no solo es un tema de debate en Guatemala, porque lo seguirá siendo hasta muchas generaciones, sino que también a nivel mundial, ¿verdad? El tema del genocidio es constante y lo seguimos viendo porque se seguirán dando. Hoy lo que voy a hacer es explicarles cómo es, digamos, el sistema. Ustedes que son de relaciones internacionales, por tanto, manejan muy bien el derecho internacional, lo que me va a facilitar bastante la explicación. Y luego vamos a hablar sobre el caso en Guatemala, ¿ya? De partida les quiero decir, que dos juicios, tanto el de 2010, si no estoy mal, y luego el que se repitió, dieron el mismo veredicto, que en Guatemala sí sucedió un genocidio contra la población Ixil. Que no me gusta el veredicto, que por mí no es, eso ya entra en mi opinión personal y subjetiva, pero mi subjetividad no es lo que va a determinar un veredicto en dos tribunales totalmente distintos, con las mismas pruebas sobre la mesa. Entonces, no voy a entrar yo a ese juego de que no, que para mí no, que porque, o la cantaleta que es una falacia, y la guerrilla ¿para cuándo? Pues para cuando alguien venga y tenga la paciencia de montar un juicio y llevarlo a los tribunales. Cuando eso suceda, pues también verán a los guerrilleros en el banquillo de los acusados, pero no acusados de genocidio. Y ya veremos por qué. ¿Habrá acusaciones de delitos de lesa humanidad? Sí, pero genocidio no, porque el genocidio es un delito que se aplica a los estados, porque estamos hablando de un delito de derecho internacional. Y ustedes saben perfectamente bien que los sujetos a los que se aplica el derecho internacional público es a los estados, no a los individuos per se, sino a los individuos en tanto y cuanto son quienes llevan las riendas del Estado. Bueno, y ustedes también saben perfectamente bien, en ambas carreras seguro lo habrán estudiado, que el Estado es algo que ustedes no pueden decir, ahí está el Estado, ahí viene el Estado. No, es como un ente, una cosa que es un concepto, pero que funciona por la acción de una serie de personas que están al frente del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, sí pueden haber y deben haber, porque deben haber, juicios contra los grupos guerrilleros que cometieron masacres, matanzas, que son delitos también de lesa humanidad, pero que tienen otra categoría, así de sencillo. Es otra manera de expresarse dentro del derecho internacional a ese tipo de delitos que no porque no lleven el nombre de genocidio dejen de ser graves. ¿Por qué? Porque se enmarcan dentro del gran esquema denominado delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad significa que esos delitos están cometidos contra todo el género humano, contra todas las humanas, contra todos los humanos, contra todas ustedes, contra todos nosotros. Eso es lo que quiere decir lesa humanidad. O sea, ¿por qué? Porque están golpeando a la humanidad entera. Sí, pero que fue en Guatemala y que fue contra guerrilla, es contra la humanidad entera. Es que ellos eran malos, es contra la humanidad entera. O sea, esos son los criterios que tienen que tener muy claros a la hora de hablar de genocidio.
Para la explicación del genocidio, me gusta utilizar un libro de Samantha Power, Nada sospechosa de comunista. Y por eso lo uso, porque no es nada sospechosa de comunista. Ustedes saben que ella fue la representante permanente de las Naciones Unidas, de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. O sea, es una diplomática de carrera de Estados Unidos, norteamericana, por supuesto, estadounidense. Y ella ha escrito muchísimo de genocidio y uno de sus libros se titula Problema Infernal, Estados Unidos en la era del genocidio. Samantha Power. Es excelente, yo se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque en la primera parte del texto, ustedes van a poder ver todo cómo se va definiendo este delito. Desde asesinato racial, un crimen sin nombre, cuando este crimen no tenía nombre, lo vamos a ver si nos da tiempo para repasarlo. El crimen con nombre, que es el tercer capítulo, la ley de Lemkin, los dos enemigos más mortales, y después ya empieza a hablarnos de distintos genocidios. Claro que no trata el de Guatemala, porque cuando escribió su libro todavía estábamos definiendo si había juicios, si no había juicios, si lo repetíamos, si no lo repetíamos, que porque le aplaudieron, que entonces eso no es válido, que lo repitamos porque dijo gracias, en fin. Todas esas galimatías propias del derecho guatemalteco cuando no quieren hacerse responsable de las cosas que pasan constantemente. Muy bien, entonces tenemos que el genocidio como delito de lesa humanidad entra dentro del derecho internacional público. Digamos, lo abarca y está contemplado en el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario. Son dos sistemas de derecho que competen tanto a los que estudien relaciones internacionales como también a los que estudian ciencia política, sobre todo por las temáticas que abarca. ¿Ya? Existen dos tipos de derecho internacional, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público también, para hacerlo muy simple, yo sé que han tenido clases más profundas sobre esto, pero para hacerlo muy simple, porque no es el tema, el derecho internacional público lo rige todo el sistema de Naciones Unidas, porque es un derecho que se aplica entre estados, relacionado con todos los instrumentos de defensa de derechos humanos que son el soporte jurídico del sistema de Naciones Unidas. Y ahí vamos a encontrar pactos y convenciones. Pactos y convenciones, y aquí viene otro criterio que tenemos que tener claro, que están sobre las leyes particulares de cada estado, por una sencillísima razón, porque son de materia de derechos humanos. Entonces, no puede existir una constitución dentro del concepto del Estado liberal moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. No puede existir ningún Estado liberal moderno cuya constitución avale un articulado que esté en contra de los derechos humanos. Entonces, si todas las constituciones parten de la defensa de la vida y el Estado está organizado para la defensa de la vida, entonces, si hay alguna cuestión dentro de una constitución que contradiga una de las convenciones, uno de los tratados, uno de los acuerdos de Naciones Unidas al cual el país se ha suscrito libre y voluntariamente, entonces tiene preeminencia este acuerdo, tratado o convención de las Naciones Unidas sobre la Constitución. Porque así está dictaminado también constitucionalmente, cuando dice el articulado primero que Guatemala, en el caso de Guatemala, por supuesto, se organiza para la defensa de la vida.
Entonces no puede venir y decir, bueno, yo firmé eso porque es que si no, no me daban los préstamos, esas ONGs malditas y tal, pero ya no lo quiero. No, no es así. Es que el derecho internacional no es lío de que tenemos en la universidad con compañeras y compañeros, tampoco es lío del condominio donde hay un vecino que no atiende los puntos que se han establecido en nuestro condominio y entonces le dejo de hablar, o yo soy el vecino bullanguero y decís, a mí no me importa porque yo estoy pagando esta casa. No, el derecho internacional no es eso. El derecho internacional es un orden que, aunque muchas veces no se cumple, todo se ha dicho, pues es un mínimo marco que permite unas relaciones humanas lo más humanas posible, perdón la redundancia, pero conviene. Y el derecho internacional humanitario es el que encierra toda la actividad relacionada con asistencia a víctimas de guerras, sobre todo. Pero también, y las guerras las vamos a dividir en dos. Están las guerras entre países, o sea, guerras de tipo internacional, que en actualidad, así declaradas, pues acaba de haber una, que es entre Armenia y Azerbaiyán, por el enclave de Nagorno-Karabaj, que fueron dos pueblos que se enfrentaron. Esa es una guerra declarada pública, digamos, de dos estados. Pero luego están las guerras que en historia denominamos guerras civiles, pero en el derecho internacional se denominan conflictos armados internos. Están conflictos armados internacionales, que es como el caso que les acabo de poner de Armenia y Azerbaiyán, y los conflictos armados internos. Entre los conflictos armados internos también tenemos otra división, que están los conflictos armados internos per se, así, a secas, y están los conflictos armados internos internacionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque son internos, que son temas propios del Estado, en el cual no puede intervenir ninguno, porque son desórdenes, levantamientos, protestas internas del Estado, si afecta a terceros, se convierte en un conflicto armado interno internacionalizado. Y es lo que pasó con el caso del conflicto armado interno en Guatemala, que va a llegar a ser internacionalizado primero por la muerte de extranjeros, por un lado, y por el otro, por el flujo migratorio de refugiados que empezaron a llegar a México. A partir de aparecer los refugiados, que también están protegidos por la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1947 y del Protocolo Facultativo de 1967. Entonces, ya se vuelve internacional y por eso es que la comunidad internacional busca la manera de establecer la paz. ¿Ya? Conflicto armado interno no internacionalizado, por ejemplo, Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia nunca tuvo flujos de refugiados, pero el gran problema de los conflictos armados el conflicto armado en Colombia es la cantidad de desplazados internos. Y los desplazados internos, por estar dentro del país, no cuentan con una protección de las Naciones Unidas. Pero entra el derecho internacional humanitario, porque ahí sí los pueden atender, porque el derecho internacional humanitario se rige por la necesidad de atender a víctimas. Y ahí va a actuar la Cruz Roja. La Cruz Roja que va a ser la que va a entrar. Tenemos la Cruz Roja, digamos, como una organización. Hay dos ramas de la Cruz Roja. Las dos tienen su sede en Ginebra. Una es operativa y la otra es como de tratado con los países y tal. Pero, digamos, funciona. Y otra instancia que entra en funcionamiento cuando ya es un conflicto de esta naturaleza, donde no puede aplicarse el derecho internacional público porque es interno, pero sí el derecho internacional humanitario, entra otra organización que se denomina la Orden de Malta. No sé si la han oído hablar. ¿Verdad? Que cuenta, digamos, con ese estatus de poder actuar en el derecho internacional humanitario. Bueno,
Ahora, dicho esto, ya tenemos los marcos jurídicos donde se aplica esto del genocidio. ¿Por qué los países se ven obligados a cumplir, como ya veremos, el instrumento correspondiente para el evitar el genocidio? Y esto, digamos, es como la base. La otra idea, que ya lo habíamos hablado, es que el Estado está organizado para la defensa de la vida de los ciudadanos. Así lo dice la Constitución, que está organizado para la vida. Ahora, el gran problema que tenemos en Guatemala es lo que se entiende por vida. Y yo creo que más de estar llamando a conferencistas ya bastante pasados de moda, deberíamos de tener como sociedad una puesta en común que vamos a entender por vida. Si vida es solo nacer y dejarlos que tengan una vida maldita e infeliz, o vida es una vida digna, como por ejemplo los países escandinavos que, oh sorpresa, son comunistas, ¿verdad? Pero viven mejor que nosotros. El Estado, por tanto, está organizado para eso, para la defensa de la vida, y el Estado no puede tener ninguna institución que provoque la muerte. Y en este caso, en los conflictos armados, quien va a llevar, digamos, la voz cantante en la defensa del Estado es el ejército. El ejército es una institución estatal, pagada con nuestros impuestos. Y el ejército está organizado para la protección de la vida dentro del territorio de Guatemala, defendiendo nuestras fronteras. Pero no está organizado para atacar a personas. Y aquí quiero hacer una puntualización. Una cosa es las personas que tienen un arma en un conflicto, en una batalla, en un enfrentamiento, que ahí no se aplica lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando se aplica a personas desarmadas, o sea, que no estaban combatiendo, son civiles no combatientes. Cuando se ataca a civiles no combatientes en cualquier conflicto, estamos ante un genocidio. Insisto, no combatientes, independientemente de sus ideas, independientemente que pudieran estar apoyando a una facción que esté en contra de un gobierno X, son no combatientes y por tanto, al no ser combatientes y ser eliminados, ya lo veremos más adelante cómo lo define el concepto de genocidio, al estar siendo eliminados por sus ideas políticas, por su raza, por su religión y por una serie de circunstanciales que ya veremos, estamos ante un genocidio. ¿Ya? Es que le vamos a quitar el pez al agua. Si el agua, le vamos a quitar el agua al pez, si el agua es el pueblo y que fue masacrado, es un genocidio. Por muchos eufemismos que le podamos meter. Otra cosa que tienen que tener clara, en ningún plan de gobierno de una guerra le va a aparecer, vamos a hacer un genocidio, vamos a hacer una matanza. Todos tienen palabras edulcoradas. El primer genocidio, digamos, del siglo XX, que precisamente va a dar un pie a que se defina este delito, que es el cometido por los nazis contra los judíos, jamás dijeron vamos a exterminar a los judíos. En ningún documento ustedes van a encontrar que algún nazi haya escrito estamos matando judíos. Van a utilizar la fórmula, la solución final. En Guatemala estamos quitándole el agua al pez. Pero no estaban diciendo, estamos exterminando comunidades que nosotros sospechamos que puedan ser simpatizantes de la guerrilla. Estamos hablando de genocidio, por eso me estoy refiriendo al Estado. Si estuviéramos hablando del delito de masacres como delito de lesa humanidad, sería ya hacia las insurgencias, que también tendría que estudiarse, así como lo estamos haciendo con esto. Muy bien. En los años 70 y 80 del siglo XX se dieron guerras civiles o conflictos armados internos en Guatemala. Suele decirse erróneamente, porque lo he escuchado tanto en uno o de los otros bandos, ya sea izquierda o derecha, porque sigue existiendo izquierda y derecha. ¿No? O sea, no caigan en ese juego ustedes que son estudiosas, estudiosos de la ciencia política, si no hay
no hay izquierda y derecha, entonces no tendría razón de ser su ciencia. Existe. Ya que lo quieran quitar de la cabeza, esa es otra historia que otro día los contaré cuando nos hagamos amigos. Se dice que esos conflictos fueron por la Guerra Fría. Error. No fueron la Guerra Fría la consecuencia. Que se van a dar en el marco de la Guerra Fría, que va a permitir la Guerra Fría que tengan, digamos, cómo armarse, cómo organizarse, sí, ese es el marco. Pero los orígenes se van a dar por cuestiones históricas, estructurales, de desigualdades sociales que van a nacer sobre todo a partir de la configuración de estos estados después de sus independencias. Por supuesto que la colonia tuvo mucho que ver, pero no es todo. No es todo. Por eso esa cantaleta de 500 años, no, perdónenme, eso es una cantaleta. 500 años es una cantaleta. Eso es cuando tengo pereza mental y no quiero analizar las cosas como son. Aquí vamos a hablar claro. La colonia, por supuesto, va a dejar unas bases de desigualdad, pero que fueron magnificadas, perfeccionadas e institucionalizadas dentro del Estado a partir de la reforma liberal para acá. Estamos hablando de 1871 para acá. Entonces, dejemos de estarle echando toda la culpa a la colonia, porque también nosotras y nosotros como sociedad tenemos nuestra parte de responsabilidad. En ese marco de esos conflictos armados internos vamos a encontrar varios delitos de lesa humanidad. Genocidio es uno, desapariciones forzosas son otros. Esto va a ser en el caso de Argentina. Fíjense que en Argentina no hay casos de genocidio, pero lo que se presentan ahí y siguen las luchas son de desapariciones forzosas. Por eso es esta organización de las Madres de Mayo, que ahora ya son abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque la desaparición ahí fue tremenda. Estamos hablando de cantidades ingentes de personas que estamos en el año 2021 y el conflicto en Argentina fue en los años 70 y no han aparecido. No han aparecido. Pero el Sistema de Naciones Unidas no tiene una figura para desapariciones forzosas. Y entonces aquí viene una laguna dentro del derecho internacional relacionado con conflictos armados internos en este punto. Desplazamientos o desplazados internos por desarraigo forzoso también es otro de los delitos de lesa humanidad que entra dentro del derecho internacional humanitario. O sea, hay unas cuestiones que no están en el derecho internacional público del Sistema de Naciones Unidas, pero sí los contempla el derecho internacional humanitario como delito. Porque es cierto, se van a ocupar de la asistencia a las víctimas, pero sin dejar de decir, estamos viendo un delito. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos el marco para donde nos vamos a mover. ¿Cuál es entonces el instrumento de Naciones Unidas que corresponde al derecho internacional público que se refiere al tema del genocidio? Ese instrumento es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas de 1948, que se va a crear como consecuencia de los juicios del genocidio judío perpetrado por los nazis. Porque acuérdense que los juicios contra los nazis por lo que habían cometido del holocausto contra los judíos van a ser los juicios de Nuremberg. Hay unos textos maravillosos de Hannah Arendt, se los recomiendo. Si les tienen un poco de mosqueo a todo lo que sea izquierda, olviden que es de izquierda y léanlos. Porque hace un análisis muy profundo de lo que es ese delito, el juzgarlo y con qué sentido juzgar. A mí me encantan, a mí me han servido muchísimo, muchísimo cuando estoy en estos trabajos de los peritajes culturales. ¿Por qué vamos a hacer esos juicios?
¿Por venganza? ¿Por odio? ¿O por justicia? Es que la justicia no tiene que ser confundida con odio. Y la justicia no es sinónimo de venganza. La justicia es para que como sociedad pudiésemos sanar. Y yo creo, espero también que en un futuro, unos 100 años, al final logremos superar esto y como sociedad logremos sanar y decir, sí, en Guatemala hubo genocidio y sentir lo que sienten los alemanes. ¿Ya? Claro, están los de algunos grupos en Alemania reivindicando los nazis, pero son una ínfima minoría. La sociedad alemana en general está consciente de su historia pasada reciente, sabe que fue una atrocidad y asume la responsabilidad como pueblo de lo que hicieron. Y no pasa nada. Y miren Alemania dónde va. Japón, Japón misma también, que hizo unos genocidios en China, aunque ahí todavía falta un poquito por afinar. Eso es en el caso de estos dos países, pero tenemos casos como el de Turquía, que niega el genocidio que perpetró contra los armenios. Y Turquía tiene como un principio en sus relaciones internacionales que no reconoce a ningún país que diga que los turcos cometieron un genocidio en Armenia. Y lo cometieron. Están las pruebas, está todo, porque aquí es de pruebas, no van a creer que es porque, ay, a mí me parece que no, 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 no. Esto tiene que ir documentado. Pero a lo que vamos. La Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, del Delito de Genocidio de 1948 y posteriormente, supuesta al día que va a ser el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional de 1998. 50 años después de la convención, se van a volver a reunir los estados que habían suscrito la convención para afinar ciertos detallitos y entonces se creó la Corte Penal Internacional a la cual Estados Unidos se ha puesto rotundamente. Entonces aquí tenemos unas contradicciones bien extrañas, porque tenemos a una autora como las que les acabo de mencionar, Samantha Power, que en todo su texto es prácticamente una denuncia por la apatía de Estados Unidos a intervenir en los momentos que hay que frenar genocidios, pero cuando surge la postura de Estados Unidos de oponerse a la Corte Penal Internacional y la última medida que vimos de Donald Trump, que dijo que aquellos países que se atrevieran a llevar a la Corte Penal Internacional un caso que tenga que ver con estadounidenses, le iban a aplicar sanciones económicas y sancionar a los jueces que conforman la Corte Penal Internacional y que una señora como esta dijera, ah, no, eso es lo correcto. Entonces ahí son las contradicciones. Miren, lo que pasa es que aquí nos vamos a poner claros. Una cosa es lo que uno puede decir como académico y otra cosa ya es como político ocupando ciertos puestos en las administraciones y sobre todo en Estados Unidos, eso se ve. Entonces, está la Corte Penal Internacional. ¿Qué hubiese pasado si en Guatemala no se logra abrir un juicio de genocidio? Pues hubiéramos parado en la Corte Penal Internacional, porque para allá íbamos. Bien, ahora, estos dos instrumentos, Guatemala los ratificó, por eso es que se aplican. Por eso es que se aplican. Y por tanto, el argumento de, es que primero nuestra Constitución, no. Es que esas son ideas internacionales, fuera. No, porque Guatemala dijo que sí. No nos vamos a poner a discutir si fue a la fuerza, si fue lo que les obligaron, que si no, no les daban ayuda. Eso no, además, somos un país, ya lo estamos viendo, que no tenemos ni la capacidad de comprar unas inyecciones para el COVID, y si no nos las están donando, no tuviéramos. Entonces, tenemos que reconocer el tipo de país que somos. Guatemala va a ratificar los instrumentos internacionales relacionados al delito de genocidio. Primero, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue ratificado por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número 704 del 30 de noviembre de 1949. ¿Ya? Entonces, habrá un decreto legislativo, el Congreso de Guatemala verá el instrumento y lo va a ratificar, bueno, en un periodo cuando en el Congreso llegaba gente proba, diputados que leían lo que iban a aprobar, no lo que tenemos ahora.
que tenemos ahora, que de verdad, en un país de medio decente, ya los hubieran mandado presos. En un país medio decente. El 30 de noviembre de 1949. Lo va a ratificar el 13 de diciembre de 1949. Lo va a publicar en el Diario Oficial de Guatemala el 6 de enero de 1950 y lo va a depositar el 13 de enero de 1950. Como ven, son 4 acciones legales lo que se hace para que el documento quede como fijo que es de la legislación guatemalteca. Primero, el decreto del legislativo, eso quiere decir que ya lo leyó, que está de acuerdo y lo aprobó. En votación, todo sí, de acuerdo. Luego, va a ratificarlo el gobierno de Guatemala el 13 de diciembre de 1949. Para que esa ratificación sea efectiva, lo va a publicar en el Diario Oficial de Centroamérica, que es el órgano oficial del gobierno de Guatemala, el 6 de enero de 1950. Una vez hechos esos trámites internos, se va a las Naciones Unidas y el representante o embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas deposita el instrumento con las firmas, tanto legislativas como ejecutivas, que ese instrumento ya es parte de la legislación interna de Guatemala. Y a partir de 1950, el 13 de enero, Naciones Unidas dice, ok, Guatemala ya ratificó el instrumento de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, por tanto, si llegase a cometer un delito, se acoge a los principios establecidos en esta convención para juzgar ese tipo de delito, de lesa humanidad. Esto es para la convención. Bueno, después vino la reunión en Roma para volver a revisar la convención y para establecer ya un Tribunal Penal Internacional. Sobre todo esto va a surgir después de lo que suscitó de espanto mundial los genocidios perpetrados en Bosnia-Herzegovina. Lo digo en plural porque conocemos más lo que los serbios hicieron contra los musulmanes en Srebrenica, por ejemplo, en Bihać, o el cerco a Sarajevo, pero desconocemos, por ejemplo, lo que hicieron los croatas contra los serbios en la Krajina croata. ¿Ya? Me acuerdo que para el último mundial que Croacia llegó a la semifinal y a la final, ¿no? Llegó a la final. Aquí todos conmovidos. Ay, es que son hijos de la guerra, pobrecitos, ay, lo que sufrieron. Pero los croatas, va, canela fina, canela fina. Todos esos pueblos han sido muy guerreros, croatas, serbios. Los más tranquilitos eran los eslovenos y por eso su guerra durará, sin mucho, 2 o 3 semanas. Pero entonces estaba eso. De lo que, porque además fue un genocidio que sucedió ante los ojos de las fuerzas de interposición de paz de las Naciones Unidas. Ellos veían cómo estaban matando a la gente y no intervinieron. Y luego vamos a tener otro genocidio que nos puso a todas y a todos los pelos de punta, lo que sucedió en Ruanda. Lo que sucedió en Ruanda. Hay una película que se llama Hotel Ruanda. Hay que tener bastante temple para poderla ver porque es durísima y uno dice, bueno, es una película y aquí no se está narrando todo lo que fue. Entonces, digamos, fueron genocidios que van a suscitar la necesidad de que exista un tribunal que juzgue estas atrocidades. Y por eso es que en el Estatuto de Roma se establece la Corte Penal Internacional, se ratifica nuevamente la convención, se dice que sigue siendo parte y como es un nuevo tratado, entonces se vuelve a ratificar. Los estados dicen, bueno, nosotros también nos adherimos al Estatuto de Roma. Y en este caso, el Estatuto de Roma fue ratificado por el Parlamento de Guatemala el 26 de enero de 2012. ¿Ya? El 2 de abril del 2012 se depositó el instrumento de ratificación. Se llevó.
Ahora, en esas ratificaciones el Estado puede decir desde cuándo va a empezar a funcionar o a observarse, en este caso, el Estatuto para Guatemala. Y el Estado de Guatemala resolvió que iba a empezar su aplicación a partir del 1 de julio del 2012. Entonces, tenemos los dos instrumentos, tanto la Convención como el Estatuto de Roma, que son parte integrante, ¿ya?, del sistema jurídico guatemalteco. Ya no están fuera de la Constitución, sino que están dentro de la Constitución, porque la Constitución tiene un articulado donde dice que lo de las materias relacionadas con derechos humanos no contempladas en esta Constitución tienen preeminencia y rango constitucional. Ahí está. Lo que pasa es de que obviamente no le vamos a pedir a todo el mundo que sepa la Constitución de memoria. Nosotros y nosotras y nosotros sí. Nosotras y nosotros que estamos en estas ciencias tenemos que sabernos la Constitución de pasta a pasta. ¿Ya? Ah, yo no lo he hecho, pues tranquilas y tranquilos. A empezar a echarse su repaso a la Constitución. Bien, ¿qué es delito de genocidio? En el Estatuto de Roma es el artículo 9, donde nos van a definir genocidio, que corresponde al mismo articulado en la Convención. Es decir, tanto el documento de 1948 como el de 1998 definen genocidio de la misma forma. Quiero adelantarles que hay muchas personas que no están conformes con esta definición, porque quisieran que fuera a más. El mismo Lemkin, que fue el creador del término genocidio, no quedó satisfecho de lo aprobado en 1948. Porque es cierto, hay cosas que quedaron fuera, como lo veremos a continuación. A efectos del presente estatuto, se entenderá por genocidio, atención, cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Si se dan cuenta, no aparece por motivos de orientación sexual. Y esa es una de las cosas que dicen, ay, es que no, porque en aquella época eso no era problema. O por cuestiones de género, porque en aquella época eso no era problema. O sea, ¿era problema? Sí. ¿Se identificaba como tal? Todavía no. Se refiere a grupo nacional y étnico, racial o religioso como tal. Y otro punto que también no ha sido entendido. Genocidio no quiere decir que se tengan que eliminar a todos y hasta que ya se eliminó a todos. Ah, entonces sí es genocidio. La misma definición es muy clara cuando nos habla total o parcial. Y además, esta destrucción puede ser física o mental, como lo veremos ahora. ¿Ya? En cuanto a mental, puede ser en cuanto a la parte de lavado de cerebro en el sentido amplio del término, o de herir susceptibilidades como una identidad cultural. Eso entra dentro de la parte de la subjetividad. ¿Ya? Entonces, no solo se refiere a lo material, que es que me eliminen físicamente, sino también a la parte espiritual del alma del ser humano, que es mi subjetividad, que implique también un daño a mi visión cultural, a mi identidad cultural. Eso también puede ser un delito. Bueno, ¿cuáles van a ser los actos? Matanza de miembros del grupo. B, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física, total o parcial. D, medidas destinadas a impedir nacimientos, pero en el seno del grupo. Y E, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Bien, matanza de miembros del grupo. Bueno, lógico que lo que se nos va a venir a la cabeza
instantáneamente, es cómo los nazis mataron a los judíos. Ya les dije, la fórmula para poder hacerlo la denominaron la solución final. Con eso ya se sabía lo que estaba pasando. Hay unos textos muy buenos de análisis psicológico de las personas que perpetraron estos delitos. Si les interesan estos temas, hay material para profundizar. Lo de los armenios, que ya lo comenté, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo primero el Imperio Otomano, cuando ya estaba decadente en el siglo XIX, y cuando se inaugura la República Moderna de Turquía, van a ir y van a eliminarlos. ¿Cuál era el pecado de los armenios? Ser cristianos. Y además, ser como la ruta del Cáucaso. Entonces, todo iba en contra de este pueblo, y como los querían quitar, la mejor manera de quitarlos era eliminarlos. Entonces, ahí tenemos matanzas de miembros del grupo. O como también lo que acabamos de hablar de Bosnia-Herzegovina, cuando vamos a ver cómo hay matanza de un grupo sobre otro, ¿verdad? A eso nos referimos. Como ven, les estoy poniendo casos de otros lugares para que veamos las dimensiones de estos delitos. Y también vamos a ver, digamos, enfrentamientos entre tribales, entre Hutus y Tutsis, en el caso de Ruanda. Pero ¿por qué es un genocidio? Porque el que está en el poder son los Hutus, que están eliminando Tutsis. ¿Ya? Entonces ven que es el Estado, el artífice que puede llevar a cabo esto. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Por ejemplo, obligándolos a huir en la manera en que estén. ¿Ya? Vienen los helicópteros, viene el ejército y yo me tengo que ir con hijos, hijas, sin recoger nada, me quedo tirado ahí. ¿Ya? Ahí ya tenemos otro. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física total o parcial. Cuando se les encierra, por ejemplo, en campos de concentración que pueden tener muchísimos nombres. En el caso de Guatemala se les denominó polos de desarrollo. Cuando ustedes sacan a una población de su lugar donde han vivido durante siglos, a eso se le llama desarraigo forzoso. Y ese desarraigo forzoso, ¿verdad?, supone una destrucción física o total o parcial, tanto de ellos como de su entorno, como identidad cultural, su manera de ver el mundo. ¿Ya? Y esto que estoy diciendo también lo van a ver representado como una acción que van a llevar a cabo los de Sendero Luminoso en Perú, por ejemplo. Ahora, ¿los de Sendero Luminoso en Perú fueron denunciados por genocidio? No, sino por delito de lesa humanidad, de masacres, traslados y todo. Otra vez lo mismo porque no son el Estado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, ¿verdad? Estas son ya medidas eugenésicas que se han aplicado en muchísimos lugares. De control natal forzoso. Tiene que haber control natal en este país. Sería urgente que existiera control natal, pero que sea informado. Que los padres digan, bueno, sí, vamos a parar aquí el tema, vamos a estar juntos en esto, pero no forzoso, ¿ya? Y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Ahora, hay algo que se me estaba escapando, y vaya que me acordé, y es que el genocidio como delito se aplica en los delitos desde la convención para acá. ¿De acuerdo? Podemos decir que hubo genocidio del Estado español contra América cuando fue la invasión española en el siglo XVI. No, porque no existía España, porque no era un Estado y porque no había una convención, porque no estamos dentro del sistema liberal que es el que nos rige ahora.
Podríamos hablar de genocidio de los romanos contra los galos cuando Julio César vence a Vercingetorix. No, porque ni Roma era un estado liberal, ni los galos eran un pueblo, digamos, donde se aplicara este derecho internacional. Por tanto, es de la convención para acá, ¿de acuerdo? Por eso es que los demás van a ser masacres, matanzas y todo lo demás, porque también aquí ha habido un manoseo del término. Ha habido un manoseo del término. Y entonces lo desvalorizan. Vamos a ver que hay una pregunta, me imagino que es bonita. Marian nos dice, bueno, nos indicó que hablaría de los hechos y no sobre lo que usted pensaba. ¿Podría no tocar temas que no tienen que ver con el genocidio? Bueno, perdone Marian, pero entonces le hace el libro. Y ahí usted va a poder leer los hechos y busca un libro donde solo le hablen de los hechos y no lo que piensa el autor. Y me lo cuenta, por favor. Si no es capaz de llevar una discusión de esta manera, usted no está capacitada para estar en una universidad. Perdone mi dureza. Entonces, en el caso del traslado de los niños del grupo a otro grupo, ahí fue donde me acordé y les voy a decir el por qué. Porque en el caso de Australia, por ejemplo, vamos a ver que va a haber traslado de niños australianos de los pueblos originarios o nativos a Inglaterra. Eso fue un hecho que sucedió. Pero no podemos meterlo dentro de este delito porque todavía no existía la convención y todavía no estamos dentro del sistema de los estados liberales modernos. ¿Ya? Por eso. Ahora, todo lo que pasó de 1948 para acá, si entra dentro de esto, sí se aplican todos estos principios que estamos viendo aquí. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto es, por tanto, el delito de genocidio. Aquí está todo. ¿Ya? Si se cumple todo esto. Si faltase algo, entonces ya no, estamos ante otro delito que también puede ser de lesa humanidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya vimos lo que dice el artículo 6 en el Pacto de Roma, el Estatuto de Roma, relacionado con genocidio. Ahora veamos qué dice la legislación guatemalteca. Este es cómo tiene el delito de genocidio el Código Penal guatemalteco, que está en el artículo 376, que establece, pongan atención y verán la relación que tiene con lo que acabamos de hablar. Comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos. Como ven, es igual a esto, a lo que estamos viendo en la introducción del artículo 6, lo dice el artículo 376 del Código Penal guatemalteco. Entonces, de cualquiera de los siguientes hechos. Primero, muerte de miembros del grupo. ¿Ya? Miembros del grupo. No dice exterminio total, o sea, lo va a especificar como si tenemos a un grupo étnico, nacional, étnico o religioso, si vemos que hay muerte de miembros del grupo por su pertenencia a un grupo nacional, étnico o religioso, estamos ante esto. 2, lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, lo que vimos en el número 6. Sometimiento del grupo de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. Todo esto que estamos viendo aquí, como ya estamos en Código Penal guatemalteco y aunque a alguien le moleste, se aplica a Guatemala. Y no porque lo piense yo, sino porque así lo dice el artículo 376. Y es lo que se aplicó en el caso del juicio genocidio que se perpetró contra el pueblo Ixil. Y es donde salieron en los dos juicios que sí. Desplazamiento compulsivo
de niños o adultos del grupo a otro grupo. Aquí introducen a adultos. ¿Por qué? ¿Por qué en el artículo 376 aparecen adultos? Porque cuando se dan el desplazamiento forzoso interno y algunos grupos que los logran convencer que se salgan de la montaña, los van a llevar no a sus lugares de origen otra vez, sino los llevan a los polos de desarrollo. ¿Ya? Dentro del, digamos, de todo este ambiente contrainsurgente durante el conflicto armado interno. Por eso el Código Guatemalteco introduce este aspecto, adultos. Quinto, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera de impedir su reproducción. Clarísimo, ¿verdad? Y obviamente, como ya es una cuestión propia del Código Penal guatemalteco, establece las penas. El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Entonces se establece cuánto va a ser las penas que vamos a ver a la hora de aplicar esto. En el caso de Guatemala. ¿Pueden haber más juicios de genocidio en Guatemala? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Eso depende de las partes y de quienes quieran seguir pidiendo justicia. Eso es a la larga lo que vamos a ver. Bueno, ¿dónde nace todo esto? Como un delito de lesa humanidad. Vamos a ver que Rafael Lemkin es el que acuña el término genocidio. ¿Por qué lo acuña? Porque, bueno, Lemkin es polaco. Bueno, era polaco. Estudiaba filología. A su familia se la llevan a Auschwitz. ¿Verdad? Él logra huir, llega a Estados Unidos, va a estudiar Derecho. Entonces se da cuenta que dentro de todo lo, digamos, lo que se había vivido en cuanto a derecho, no existía algo que nos hablara propiamente de un delito como lo que estaba pasando o lo que pasó contra su pueblo, contra los judíos. Y él va a estar trabajando muy de la mano con otros legisladores y otros abogados cuando se empezó a conformar el sistema de Naciones Unidas. Ya habían habido intentos de poder tipificar el genocidio en la Sociedad de Naciones, pero había quedado, ¿verdad? No se había logrado desarrollar. Y en el caso del sistema de Naciones Unidas, cuando nace, y una de las cuestiones es evitar que vuelvan a pasar las atrocidades que llevaron la Segunda Guerra Mundial. Y una de esas atrocidades que se querían volver a evitar era el genocidio, que en aquel momento no tenía nombre. Lemkin lo acuña, ¿verdad? Que lo va a tomar de dos términos griegos que van a tener relación con exterminio de gente. Esto de hecho en español nuestro así muy rapidito. Que lo va a acuñar. Entonces tenemos dos términos que se va a acuñar y que va a ser ese delito que va a ser tipificado en la convención. Y como ven ustedes, y como les expliqué, la convención dice prevención, pero no vamos a encontrar una acción efectiva que prevenga los genocidios como lo vamos a ver ahora en los casos que vamos a platicar. Lemkin va a morir muy decepcionado. ¿Por qué? Porque no llegó a alcanzar las dimensiones que quería su concepto de genocidio. O sea, quería que abarcara muchísimo más y no como quedó y como lo hemos visto tanto en la Convención como el Tratado del Estatuto de Roma y como también está plasmado en el artículo del Código Penal guatemalteco. ¿Ya? O sea, esto tenía que ir a más, pero ustedes saben perfectamente bien que las convenciones a nivel internacional requieren de la aprobación de todos los países y cuando no son aprobados, pues no avanzan. Entonces hay que ceder, hay unas negociaciones muy fuertes, muy intensas, cambio de palabras, esta no, esta sí, y por eso es de que no quedó tal vez como quería Lemkin. En el libro que les recomendé, ahí está toda la historia, los padecimientos de este pobre hombre, ni comía por estar trabajando en esto, todo el mundo le aplaudió cuando lo aprobó y el hombre salió llorando porque no era lo que quería, pero bueno, eso pasa, muchísimas veces pasa. Bueno.
Genocidio durante el siglo XX. Entonces, el de Armenia es como, lo vamos a poner aquí, pero todavía no encontramos una tipificación tan exacta como la que estamos viendo de genocidio. ¿De acuerdo? No obstante, lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de los conceptos de los estados liberales modernos. De hecho, Turquía ya se estaba organizando como un estado liberal moderno fuera del ámbito islámico, ¿verdad? De un estado musulmán, aunque ahora últimamente con el actual presidente de Turquía ya se están islamizando, pero eso ya es otro punto. Solo lo quería apuntalar para que lo supieran. Seguro lo saben, pero es como para recalcarlo más bien. Luego vamos a ver el genocidio de Camboya, que esto es en los años 70, que va a ser uno de los más, bueno, todos son dramáticos, todos son duros, todos son, porque atentan contra las personas, pero tienen unos grados de perversidad impresionantes, como unos se van superando a otros, a pesar de que existe la Convención para la Prevención del Delito, lo único que se hace es sanción, ya cuando ya prácticamente todo ha terminado. Hablaremos muy rapidito de Bosnia-Herzegovina, Ruanda y Kosovo. Estos son del siglo XX y prácticamente son de la segunda mitad del siglo XX, a excepción del de Armenia, que es el primero. El judío no lo vamos a tratar porque eso ya tendríamos que... ya lo hemos hecho como referencia y es muy conocido, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar en el caso europeo los genocidios de lo que vamos a hablar de Bosnia-Herzegovina? Que es aquí. Vamos a ver en Bosnia-Herzegovina que existen 3 grupos que se van a diferenciar no tanto por cuestiones étnicas e idiomáticas, sino por cuestiones religiosas, como van a ser los croatas, los bosnios musulmanes y los serbios. ¿Ya? Los croatas, que son católicos romanos, los bosnios musulmanes, y los serbios, que son de la Iglesia Autocéfala Ortodoxa Serbia. Siempre van a estar en grandes problemas, ¿verdad? Porque también aquí tuvo mucha influencia el dominio turco. El dominio turco va a ser lo que va a llevar a muchos que habitaban lo que hoy es Bosnia-Herzegovina a volverse musulmanes, a islamizarse. Los turcos tuvieron bajo su dominio a los serbios y eso ellos lo van a ver como una afrenta constante. Y los croatas van a estar bajo influencia austrohúngara, aunque algunos de sus territorios van a estar también bajo el Imperio Otomano. Entonces, digamos, históricamente han ido formando, aunque étnicamente son lo mismo, históricamente han ido formando diferenciaciones muy profundas que les va a llevar a identidades culturales distintas, aunque, insisto, étnicamente no existan distinciones, pero culturalmente sí. Entonces, su identidad cultural va a variar y esto nos va a llevar a una serie de guerras, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estas guerras se van a referir o van a ser consecuencia de la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Y esto nos va a provocar en esa región los genocidios que ya les había descrito. La otra región donde vamos a encontrar genocidios va a ser en Ruanda y Burundi. Miren, apenas aparece en el mapa. Aquí está. Este es Ruanda, es chiquitito, chiquititísimo, ¿verdad? En medio de los grandes países. Tanto Ruanda y Burundi son pequeñitos. Aquí las diferencias van a estar marcadas por, primero, por cuestiones tribales, ancestrales. Unos se dedican a la ganadería, otros se dedican a la agricultura y por tanto habrán conflictos de tierras tribales, insisto en decirlo, muy ancestrales, que van a agudizarse con la llegada de los franceses y la colonización francesa en el siglo XVIII y XIX. Entonces, los franceses, para mantener el control en esa región, van a favorecer a un grupo en detrimento del otro. ¿Ya? Y eso agudizará más los problemas. Vamos a ver en el chat. Osiris, muy buena pregunta. ¿En algunos de otros conflictos armados internos latinoamericanos del siglo XX hubo genocidios? Sí, en otros también.
Lo que pasa es de que, por ejemplo, en El Salvador, ahora que me acuerdo, que ellos están tratando de llevar a un caso de genocidio en El Salvador. Así es, Osiris. Ahí podríamos ver. Estoy pensando en otro conflicto armado interno así tan duro. En Brasil también, que se está discutiendo la posibilidad de llevar otro caso. Colombia también, ¿verdad? Que el conflicto colombiano es prolongadísimo. Nosotros siempre hemos dicho que el de Guatemala es el más prolongado de América Latina y no, es el de Colombia porque todavía sigue vigente. Entonces, en esos lugares sería Osiris, donde podemos encontrar todavía más casos. No, muchísimas gracias a usted por su pregunta. Y quienes quieran preguntar, ya saben que está abierto el chat con toda libertad. Y yo también contestaré con toda libertad. Bueno, aquí es donde vemos, ya les decía eso, ¿verdad? Y este es en Guatemala, ¿verdad? Esto fue cuando aquí podemos ver cómo se encuentran las fosas, cómo están tirados en las fosas las víctimas del genocidio, ¿verdad? Esta era la manera en que encontraban a muchos desaparecidos políticos durante el conflicto armado interno. Esta es una parte que yo creo que Guatemala tendrá que afrontar, vuelvo a insistirlo, a poderse enfrentar a su historia reciente, a reconocer que existió. Porque hasta que no se dé eso, no vamos a avanzar. ¿Ya? Y van a verse acciones como de ofensa porque se den opiniones. ¿Mm? Cuando alguien se opone a la opinión de otro, es porque está todavía inmerso en esa mentalidad confrontativa del periodo del conflicto. No lo ha podido superar, ni ella, ni él, ni su familia. Tenemos que lograr como sociedad superarlo y tener la capacidad de escuchar a otro, aunque nos moleste lo que esté opinando. ¿Ya? Y para eso se vienen las universidades. Este es Armenia, miren. Aquí tenemos un ahorcamiento público para lo que querían los turcos, ya lo dije en su momento, es que los armenios se fueran de ese territorio y van a empezar a movilizar gente también, ¿verdad? Lo que habíamos visto en una de los puntos de la tipificación del delito. Y como ellos están arraigados, estos vivían ahí, imagínense, los armenios vivían ahí desde el primer milenio antes de Cristo. O sea, ellos vivían en ese territorio antes de la llegada de los turcos. Habían resistido a los romanos, a los bizantinos, a los mismos, a otros pueblos, a los persas. Entonces, digamos, era un arraigo muy profundo, porque el arraigo a la tierra va a producir también identidad cultural, por supuesto. Y esta va a ser una manera de que los exterminar. Aquí tenemos unas fotos de la época de la manera en que se van a encontrar los cadáveres, porque el exterminio armenio va a ser en varias etapas. Vamos a encontrarlo por muchos años, o sea, no va a ser solo en un momento, sino va a ser muy amplio. Y aquí tenemos el genocidio en Bosnia-Herzegovina. Aquí ya tenemos un mapa de Bosnia-Herzegovina. En la actualidad, Bosnia-Herzegovina se encuentra dividida en dos entidades que son la República Bosnia de Serbia, que es esto, y la Confederación de Croatas y Serbo, la Confederación Serbo-Croata, que es esta, ¿ya? Supuestamente tienen las dos entidades están unidas en una federación cuya capital es Sarajevo, pero una vez se vayan las Naciones Unidas y la Unión Europea de aquí, se van a volver a pelear. ¿Dónde se van a producir estos genocidios que han sido ya llevados a juicio? Son aquí en Biach, en Goratse, que va a ser aquí, y Srebrenica, que está como por aquí. Porque van a hacer auténticas limpiezas técnicas para sacar a bosnios musulmanes de aquí para que solo habiten serbios. Entonces, esto va a ser lo que veremos. Goratse ya lo dijimos también, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Y va a haber un bloqueo, un sitio de Sarajevo para evitar que entre gente y comida. Fue terrible. Aquí tenemos fotos de
desenterramientos de fosas y luego enterramientos de osamentas dentro ya de un ceremonial propio islámico. Y eso es muy importante para que una sociedad sane, que las sobrevivientes de los genocidios o matanzas tengan la posibilidad de honrar los restos de quienes fueron masacrados en esas atrocidades, en esos delitos de lesa humanidad. ¿Ya? El gran problema es cuando no se encuentran sus restos. Yo tengo gentes conocidas que no han encontrado nunca a su familiar. ¿Ya? Entonces, el duelo no se ha cerrado, sigue abierto, ¿verdad? Y estas son de las atrocidades que provocan los genocidios. Aquí vemos la huida de la población Tutsi en Ruanda. Y los van a matar a machetazos, a pedradas. Va a ser horrendo. Y aquí van a participar los Hutus horriblemente. De hecho, muchos van a huir, de los Tutsis van a huir a iglesias católicas, y esto es lo muy duro, esto es duro lo que les voy a decir. Y los sacerdotes les decían a los Hutus que fueran porque ellos eran Hutus y los masacraron dentro de las iglesias. Entonces, es un delito, como pueden ver. Todos los genocidios son atrocidades espantosas, por supuesto. Y aquí vemos cómo quedaron, ¿verdad?, esas aldeas arrasadas totalmente por esta situación. Y Camboya, que es uno de los genocidios que tiene como característica la locura precisamente de su líder, ¿verdad?, Pol Pot, que se le ocurrió la idea dentro de su concepto de la revolución, que tenían que volver a la forma tribal de los Khmers. Por eso se llaman Khmers rojos. Rojo por comunista y Khmer porque eran las formas aldeanas primitivas para poder liberar a Camboya de todo pensamiento occidental. Entonces, una vez ganan, logran dominar Camboya, se le ocurre la idea de vaciar las ciudades. Y toda la gente se fue con lo opuesto. No podían llevarse nada. Y se los van a llevar a campos de concentración donde van a aprender a vivir en la forma aldeana Khmer. Y van a morir millones ahí. Millones. Lamentablemente, se produjeron después juicios por genocidio en Camboya, pero digamos, o murieron los perpetradores y nunca terminó el juicio, o las sentencias fueron extremadamente leves. Ahora, Camboya sí tiene una peculiaridad que ha aceptado como Estado y como sociedad que sí se produjo estos genocidios, y tienen museos a la memoria de las víctimas. Porque estos de los Khmer rojos eran tan sádicos que tomaban una foto de la persona antes de torturarla y después de torturarla. Y por eso está documentado. Entonces ya se sabe quiénes son todos, están los listados y tal. Y existe ese museo y todos los camboyanos, todas las camboyanas pueden ir ahí a averiguar dónde están sus familiares. Aquí podemos ver la entrada de los Khmer rojos en Phnom Penh, que es la capital de Camboya, y aquí una foto clandestina lograda de cómo era el tratamiento en los campos de concentración. Y con eso terminamos. Espero que haya sido de utilidad la exposición, sobre todo la parte fundamental correspondiente al derecho internacional y la forma de definir el delito de genocidio. Muchísimas gracias. Ya. Gracias, Ángel. Felicitaciones. Aquí hay una mano levantada de Sofía. Sofía, por favor. No la mano levantada, sino más que todo como la reacción de aplausos por la... Perdón, gracias. Pero muchísimas gracias por el tema. Podemos abarcar bastante, no solo el tema del genocidio guatemalteco, sino también en general cómo es que fue creado esa definición. Incluso esta misma definición quizá no abarca
en todo en sí, como la misma persona que fue Rafael Lemkin, que lo definió, quizá le faltó más incluso de lo que él quería, pero Sí, es increíble cómo esto mismo se ha ido desarrollando y lo han adaptado a la actualidad. Y como usted decía, que quizá nosotros, quizá es un tema duro para los guatemaltecos, pero quizá es tiempo de avanzar y dejar como de ver ese pasado. Quizá uno sí quisiera más respuestas, pero no hay como mucho en nuestras manos para poder hacerlo, sino empezar a avanzar y no estar tanto un pie atrás y un pie adelante. así Están más que es. todo al 100. Exactamente, ¿no? Y por eso es importante el reconocer. ¿Pasó? Sí. Muy bien. Sigamos como sociedad, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Sofía, por su intervención. Maylin tiene la mano levantada. Ah, es que yo no la veo. Sí. Tenía la pregunta de Ah, usted Mili, sí. usted en su criterio, ¿qué, pues no sé, qué renovación, qué cambios le haría a esa definición de genocidio para pues incluir cosas más actuales? ¿Qué considera usted que debería abarcar hoy en día? ¿O se debería quedar así como? Bueno, yo solo le añadiría poquitas cosas. Sobre todo, le añadiría lo que Fahrenstein es un argentino sociólogo que ha escrito mucho del genocidio y estoy de acuerdo con él, donde dice que habría que incluir también el desaparecimiento forzoso. Ese sí no está. Porque en Argentina, como les expliqué en su momento, no hubo, digamos, ataques directos contra poblaciones, pero sí hubo muchísimos desaparecidos forzosos, como en Chile también, ¿verdad? Eso no está, entonces no podemos acusar a un estado de desaparición forzosa de población dentro del delito de genocidio. Entonces yo le incluiría eso, ¿verdad? Eso sería un punto. También incluiría como algo muchísimo más específico relacionado con la mujer como objeto de guerra, ¿verdad? Y sobre todo que vamos a encontrar muchas violaciones por motivo de guerra. Por ejemplo, en Bosnia se decía, vamos a destruir la semilla musulmana, entonces estas mujeres van a tener serbios y las violaban. Entonces eso no está contemplado y sí existe, tanto en lo que vimos, en lo que hemos estado repasando, como en los conflictos actuales. En los conflictos actuales esto se sigue presentando. ¿Cuáles podríamos poner como ejemplo de conflictos actuales? Lo que está sucediendo en Palestina, que ahí estamos viendo un genocidio en directo. En directo. Lo que pasa es de que ya sabemos que el Estado de Israel tiene suficiente dinero como para callar voluntades y medios de comunicación, pero eso es un genocidio. Otro conflicto que vimos, Siria. El conflicto en Siria que sigue, lleva 11 años, donde hemos tenido no solo violaciones contra las mujeres, sino también una de las maneras es la persecución por orientación sexual, que en Occidente esto ya, digamos, no se tipifica como un delito, ¿ya? Entonces, eso es otro punto, ¿verdad? Que no aparece en la convención. Y que me imagino que cuando se cumplan 50 años, porque como pueden ver, van de 50 en 50, podrá haber una como actualización de estos, pero serían como los aspectos que a mí se me ocurre que podrían ser incluidos. Muchísimas gracias, Mili. No sé si Catherine o Belén levantó primero la mano, no lo pude controlar. Creo que fue Kat. Bueno, Catherine, por favor. No, yo creo que fue Belén. Ah, bueno, Belén entonces. Muy bien. Gracias, Katy. Sí, es rápido porque lo acaba de mencionar, ¿verdad? Pero entonces usted sí consideraría que podrían llegar a actualizar como esa definición del genocidio. Como usted lo refirió, actualmente se han visto más problemáticas que querían entrar en esa definición. ¿Cree posible que sí lo lleguen a actualizar? Sí, yo creo que sí. Va a llegarse a eso porque además, como ustedes se pudieron dar cuenta, aunque la convención dice prevención, de prevención nada. Ahí seguimos viendo lo que está pasando en los casos que acabo de poner. Y entonces,
Cada vez hay más voces que dicen de que debe de ampliarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estos delitos que acabo de decir, que tendrían que ampliarse al delito de genocidio, también son perpetrados por los ejércitos, ¿no? Porque estamos en el tema del genocidio y ya dijimos que van a ser de ejércitos de los estados. Y eso no aparece. Entonces yo me pongo a pensar qué pasa con aquellas mujeres que han sido víctimas de esto y que no pueden llevar al Estado a un juicio por genocidio porque les van a decir, no, porque miren, en la convención no está. Porque eso también sucede, ¿ya? En el caso de Guatemala, por ejemplo, es un gran problema. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estos temas, sobre todo de grupos étnicos, lo manejan sobre todo la antropología. Y resulta que la antropología le modifica las categorías a cada rato. El gran problema que uno tiene es no estar al día, porque uno puede decir algo que antes era lo que era correcto y ahora es una ofensa. Por ejemplo, grupo étnico. Antes estaba bien, ahora resulta que no. Pueblos. Antes estaba bien, ahora hay que decir pueblo originario. Y si ustedes ahora dicen pueblo originario, le van a decir, pero no, porque eso es una imposición de Occidente, porque nosotras y nosotros nos definimos como no sé qué. Bueno, pero resulta que en la convención está muy claro, grupo nacional o étnico. ¿Ya? Y muchas de las críticas de la izquierda ha sido de decir, es que en los peritajes no toman en cuenta la manera en que los pueblos nos definimos. Pero si yo pongo la definición como se pone cada pueblo, me mandan a volar con mi papelito. ¿Por qué? Porque la convención no está así, ni en el Código Penal guatemalteco está así. Lo mismo pasa con los casos que estamos hablando, Belén, ¿verdad? Por eso es que hay que buscar dónde y se coloca y dentro de la argumentación se dice, porque también aquí, ¿ya? Pero sí tendría que estar más específico. Gracias, Belén. Gracias. Caterina. Sí, una pregunta. En el caso de las violaciones y cosas así, ¿no se podría integrar algo de medidas de esterilización o para impedir la reproducción? Porque Sí, se muchas puede. violaciones también incluyen como que tortura y se quitan como que los genitales también, entonces no sé si podría incluirse ahí. Sí, de hecho es más o menos, y gracias Catherine, que mire que vaya que pusieron ese orden porque esto complementa lo que le estaba diciendo a Belén. Obviamente cuando a usted le toque, por ejemplo, que a usted le piden un peritaje que tiene que ver con mujeres, entonces tiene que buscar de entre todos esos dónde puede colocar este caso. Entonces usted lo dice que se puede equiparar con el tema que está en el inciso tal de esto, esto y esto. ¿Ya? Obviamente que el gran problema que no esté clarísimo de decir, por ejemplo, que se incluya violaciones contra la integridad física, moral, ¿verdad? Y física, moral y mental de la mujer, da para que la parte defensora le diga no, porque la convención no lo dice. ¿Ya? Entonces esto lleve más argumentación. O sea, que por ahí va mi idea. ¿Se puede? Sí. Pero mi idea va en que debería ser como más específico, dado como estamos en estos tiempos donde ha avanzado bastante el derecho y sobre todo los temas de derechos humanos, que ya vamos en la 4ª generación. Entonces, las convenciones deberían de ponerse al día conforme van avanzando las generaciones de derechos humanos. Pero tiene toda la razón. Ahí se puede aplicar perfectamente bien, Catherine.